¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé en qué momento van a conectar este video. Bueno, para mí es una gran alegría y un honor estar conectado otra vez con ustedes a la distancia. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Daniel y a Lilian, eh, primero por haberme invitado, pero fundamentalmente agradecerles el esfuerzo que están poniendo en realizar estos eventos que nos mantienen conectados, nos mantienen actualizados y nos permiten enriquecernos cada vez más. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a ambos. Nuestra preocupación sigue siendo la construcción de la paz. Evidentemente la paz no es una meta a la que tengamos que llegar, sino que es un camino de construcción permanente. Y en este camino de construcción permanente podemos asegurar que desde la mediación tenemos instrumentos muy valiosos para utilizar. Entonces, me cabe en este momento la responsabilidad de compartir con ustedes cuáles son aquellas herramientas, aquellos instrumentos que nosotros tenemos y que somos responsables de utilizar en nuestra comunidad, que tenemos como mediadores, obviamente, y bueno, y qué podemos hacer con ellos. Eh, Así como el Papa Francisco nos dice que la paz se construye a través del primer paso que se da hacia el otro, bueno, voy a transitar con ustedes algunas reflexiones para ver cómo son esos pasos que podemos dar en orden a la construcción de la paz. Quiero compartir con ustedes una foto que me parece muy elocuente. em, Porque nos dice muchas cosas. Nos dice, nos habla de paz. A ver, esta foto es el monumento que está delante del edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York. Y evidentemente es como que nos estuviera queriendo transmitir que la paz consiste en que no haya más guerras. Es cierto que el mundo está clamando por este tipo de paz también, que no haya más guerras, que no haya más represiones de Fuerzas Armadas sobre los pueblos, que no haya más asaltos a mano armada en contra por parte de los delincuentes en contra de los ciudadanos. Eh, pero todo esto, que en todo caso podría dejar de existir si mejorara la calidad de convivencia entre los seres humanos, todo esto es lo que nosotros llamamos el sentido negativo de la paz. Eh, si nosotros decimos que la paz es algo que se construye, no podemos sostener que es haciendo un nudo en las armas cómo se construye la paz, sino que tenemos que verlo desde otro punto de vista, es decir, una construcción conjunta que permita que no ya la violencia física, la violencia personal de uno contra otro, sino que desaparezca la violencia estructural, que es en definitiva también la que incentiva los otros tipos de violencia. Entonces, es decir, la construcción de la paz para nosotros tiene el elemento, el argumento de ser un determinado estado de convivencia. Em, a ver, voy a compartir con ustedes lo que nosotros consideramos el concepto de paz positiva. Es decir, es un determinado estado de convivencia, la paz positiva, pero no es solamente no usar armas, es un estado de convivencia en el cual los seres humanos comparten con sus semejantes, es decir, que no es una obra individual, sino que es una obra construida en comunidad. ¿M? Comparten con sus semejantes la posibilidad de obtener la satisfacción de sus necesidades básicas. Fíjense que se los pongo en distintos colores porque son tres aspectos diferentes. La posibilidad de obtener la satisfacción de las necesidades básicas. Sin ello no se puede tener dignidad de persona. ¿M?
la posibilidad de desarrollar las potencialidades de cada uno, a lo cual cada ser humano tenemos derecho, y la posibilidad de realizarnos como personas. Vaya si no tenemos derecho a esto. Entonces, resulta obvio que para promover estos resultados o para obtener estos resultados, em, son necesarios movimientos, a los cuales nosotros llamamos movimientos de cooperación y de cambio. Pero al mismo tiempo, quiero que reflexionemos en esto, al mismo tiempo tenemos que, o no nos puede pasar inadvertido, que hay determinados conceptos que debemos analizar. Entonces, para trabajar en construcción de la paz, nosotros tenemos ciertos conceptos involucrados que nos deben llamar la atención: el concepto de persona, el modo de las relaciones de convivencia entre las personas, el concepto de bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno de los seres humanos, y el respeto por los derechos humanos. Fíjense que si no hay respeto por los derechos humanos, no podemos reconocerle a cada persona la posibilidad de que adquiera lo necesario para subsistir, los bienes necesarios, indispensables para su vida, que se desarrolle en sus potencialidades y que se realice como persona. Es decir, que entonces estos conceptos nos tienen que acompañar en el análisis de la construcción de la paz. ¿Y a través de qué movimientos? A través de cooperación, es decir, no solo, sino en comunidad, en participación, y el cambio, es decir, es necesario producir un cambio. Si estamos pidiendo paz es porque no estamos en condiciones de aceptar alegremente que la calidad de vida que tenemos en nuestra convivencia es una calidad de vida pacífica, ¿sí? Em, Ante este panorama, entonces, vamos a tratar de ir desmenuzando estos puntos para poder aportar a la construcción de la paz. ¿No es cierto que nosotros decimos, cómo construimos la paz? Construimos la paz trasladando a la comunidad los instrumentos que permiten esa construcción. Y esos instrumentos los tenemos los mediadores. Esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Siempre he sostenido que nuestro trabajo en la mesa de mediación es muy importante y es una tarea que también nos permite, en cierto modo, trasladar los instrumentos de la paz hacia la comunidad. Pero, sin embargo, creo que es importante que seamos capaces de ampliar la mira y entonces extender nuestra influencia un poco más allá de ese entorno de la mesa de mediación. ¿Mm? No somos meros solucionadores de problemas. En la mesa de mediación normalmente se nos convoca, o a la mesa de mediación normalmente se nos convoca para que ayudemos a solucionar un problema. Nosotros también podemos prevenir los problemas, sobre todo aquellos tipos de conflictos que son evitables. Entonces, nuestras herramientas también son útiles para la prevención y previniendo construimos paz. Entonces, vamos a ver, si me siguen, ¿cómo hacemos? Eh, Decíamos al principio, ¿no es cierto?, que el auténtico constructor de la paz es aquel que da el primer paso hacia el otro. Y aquí vemos entonces, empezamos a ver estos conceptos involucrados. ¿Por qué decimos eso, que es el primer paso hacia el otro? Porque desde el punto de vista de las relaciones, tenemos que analizar al ser humano, a la persona, y desde el punto de vista de sus relaciones, sin dejar de lado esa relación consigo mismo, el ser humano tiene tres dimensiones en las cuales se relaciona. Estas tres dimensiones son aquella que se comunica con la naturaleza, a la cual sirve, de la cual se sirve y a la cual domina, pero manteniendo, digamos, esa calidad, al dominar la naturaleza, esa calidad específica que se le va a exigir con relación a sus semejantes. También se relaciona con sus semejantes y por eso ponemos una imagen con los brazos abiertos, se relaciona ampliamente con sus semejantes
es decir, con sus pares, y aquella que lo comunica con el absoluto. Entonces, vamos viendo. Respecto de la primera dimensión, debemos destacar que la naturaleza nos ha sido entregada para que usemos de ella, pero no de cualquier manera, no indiscriminadamente, no dañándola, sino que la transformemos en fuente de vida digna para todos. Entonces, no solamente debemos cuidarla para que esos bienes que nos entrega la naturaleza fructifiquen y puedan ser repartidos entre todos, sino que también debemos preservarla para las generaciones venideras. No nos podemos desentender de los seres humanos que nos siguen en la historia. En esta afirmación entonces podemos descubrir que la relación que hagamos respecto de esta dimensión de la relación humana con la naturaleza se emparenta con la gestión del bien común y también con el respeto de los derechos humanos. Está claro que esta dimensión está íntimamente ligada, como les decía, a aquella que lo vincula con los semejantes. Pues el conocimiento de nosotros mismos y el reconocimiento que hagamos de nuestros pares es lo que va a redundar en la calidad de la relación que vamos a tener con ellos y en la participación que tengamos con ellos en la dominación de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la comprensión de esta relación con el otro es absolutamente importante y esencial, porque necesitamos, y piensen en esto, necesitamos al otro para ser nosotros mismos, porque el otro nos constituye al extremo de que deberíamos decir, yo no soy, sino con el otro. ¿Mm? Soy nosotros. Em, Fíjense que la apertura a la alteridad que tiene el ser humano es lo que nos está indicando, sin lugar a hesitación alguna, nos está indicando que somos abiertos a los demás porque somos con ellos, ¿sí? En esta relación con el otro, yo les diría que importa dos maneras de entender la vida. Una, la del solitario, aquel que solo ve en sus semejantes objetos de los cuales puede servirse y que habla solo consigo mismo en lugar de comunicarse realmente con los demás. La otra postura es la que, al decir de Martin Buber, quebranta su soledad en un encuentro transformador con el otro, el cual ese otro, en tanto sujeto diferente, hace un aporte a nuestra propia identidad. La persona humana es un ser que se desarrolla y adquiere sentido en las necesarias relaciones de alteridad, convirtiéndolo en un ser para el encuentro. En esto quiero compartir con ustedes eh, las estrofas del poeta Tejada Gómez. ¿Mm? Acá vemos nosotros en imágenes esto que nosotros decimos de salvarse solo o buscar el encuentro con el otro, el encuentro en el cual hay un enriquecimiento mutuo y en el cual nos completamos como seres humanos. Y lo que quiero compartir con ustedes es lo que nos decía Armando Tejada Gómez en su poesía Hay un niño en la calle, que define muy bien esta concepción. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. Bueno, yo para trabajar en la construcción de la paz desde la mediación, les propongo esta forma de concebir el mundo. Entonces, en la medida que podamos comprender que la persona es un yo solidario, estaremos en condiciones de descubrir qué tipo de relación de convivencia es necesaria para construir la paz. Volvamos a las relaciones del ser humano. Nos falta analizar la relación con el absoluto. La naturaleza humana es trascendente. ¿Esto qué significa? Que cada uno siente la necesidad imperiosa de salir fuera de sí, no solo hacia sus semejantes en el encuentro que lo transforma y lo constituye,
sino también hacia un destino que supera nuestro propio ser. Eh, Piénsenlo de la realidad de cada uno. Eh, el ser humano es insaciable en su búsqueda. En virtud de su trascendencia, digo que esta de lo trascendencia es un término que cada cual puede identificar según su propio descubrimiento. Para algunos la trascendencia es Dios, para otros es la felicidad, para otros es la superación de sí mismo. Pónganle el nombre que quieran, pero no podemos negar que siempre tenemos esa tendencia a salir fuera de nosotros, buscar a nuestros semejantes, pero además trascendernos a nosotros mismos, ser mejores. ¿Mm? Entonces, esto es lo que traduce esa tendencia interna, que es una tendencia espiritual, que nos moviliza para estar en constante situación de superarnos a nosotros mismos. Bueno, ustedes me dirán, todo esto está bien, o a lo mejor me dirán, no, todo esto está mal, pero me digan lo que me digan, seguramente van a compartir conmigo que acá, hasta acá estamos hablando de cuestiones teóricas y yo no he solucionado el problema que venía a plantearles de que a través de la mediación nosotros podemos colaborar en la construcción de la paz. Bueno, vamos viendo entonces, vamos tratando de avanzar. En la medida que podemos tener claro quiénes somos y nuestra necesaria relación con el otro, que nos constituye, y lo voy a repetir hasta el cansancio porque es algo que realmente eh, lo siento de esa manera, estaremos en mejores condiciones de comprender la profundidad y la necesidad del diálogo. Y vaya, señores mediadores, si el diálogo no es una herramienta que nosotros conocemos y conocemos muy bien. Sabemos que la especificidad del diálogo consiste precisamente en la capacidad de comprender al otro, aceptándolo en tanto otro, con sus virtudes y con sus defectos, con las diferencias que lo separan de mí en todo sentido. Todos los mediadores somos docentes en comunicación y diálogo. Asumámoslo. Lo ejercitamos en la mesa de mediación y también podemos ejercitarlo en todos los ámbitos de la vida, ya sea como trabajo o como militancia. También nos ha enseñado la mediación que es importante que aquel que tenga un problema, una dificultad, debe protagonizar una participación activa para enfrentarla o resolverla. Es decir, que cada uno debe involucrarse con su problema, conocerlo, analizarlo, pensar distintas alternativas o soluciones posibles, proponer proyectos, estar dispuesto a tomar decisiones y comprometerse con las decisiones que toma. Esto vale tanto para las cuestiones personales como las comunitarias o las cuestiones de grupo y se emparenta con la participación. Entonces, ubicando al ser humano en ese ser que encuentra su identidad en la alteridad, no podemos imaginarlo sin relacionarlo, sin ligarlo a la necesaria participación con los otros. ¿Participación en qué? En el diseño y la obtención de aquellos bienes materiales y espirituales que todos necesitamos para llegar a la propia realización. Y de esta manera se va construyendo el bien común. Todos los mediadores somos expertos en ayudar a nuestros semejantes a protagonizar una participación activa en aquello que les atañe. No importa si es un problema personal o un problema comunitario. No le escapemos al bulto. Agregamos un dato más, porque estoy tratando de aglutinar los más evidentes, ¿no es cierto? Después cada uno hará sus propias elucubraciones y sus propios aportes. Está claro que el otro nos constituye precisamente a partir de sus diferencias con nosotros mismos. Esto es una evidencia. Esas diferencias nos permiten confirmar nuestra identidad y nos aportan riqueza en el intercambio. Entonces, ante todo pensemos por un momento, bien si no los mediadores estamos en condiciones de ayudar a nuestros semejantes a trabajar en conjunto con personas que no piensan igual, posibilitando que tomen decisiones, es decir, los procesos de toma de decisiones, posibilitando los procesos de resolución de los conflictos o ayudando a encontrar soluciones
cuando es necesario recomponer las relaciones dañadas. Todo esto lo sabemos nosotros y lo practicamos, pero no lo practiquemos solamente en la mesa de mediación, colegas. Tratemos de salir de la mesa de mediación y ampliar nuestro panorama en otro tipo de actividades que son específicas de nuestra profesión de mediadores. Entonces, podemos afirmar, y creo que ustedes me van a acompañar en esto, que todos los mediadores somos docentes en trabajo en conjunto desde la diversidad y en estimular a cada uno de los sujetos en asumir que se es capaz de trabajar de esa manera. Los seres humanos nos enfrentamos a la limitación y la vulnerabilidad de las diferencias, y por esa razón somos llamados a respetar la alteridad y a cuidarnos mutuamente. Esto se aprende y los mediadores sabemos enseñar. Vamos a volver a este cuadro. Hemos hablado de los conceptos que deben ser considerados para realizar un aporte a la construcción de la paz, entre los cuales el concepto sobre los derechos humanos aparece como obvio, dado que si la paz implica gozar de lo necesario para cubrir las necesidades básicas, desarrollar las potencialidades y realizarse como persona, va de suyo que solo a través del respeto por los más elementales derechos humanos puede alcanzarse ese objetivo. Pero ojo, derechos que no pueden subsumirse en las libertades de, sino que debe consumarse en las libertades para. No solamente tengo que ser libre de tal cosa que me lo permita la ley, sino que debo tener la libertad para conseguirla. Son cuestiones diferentes. Ahora bien, ¿qué movimientos es necesario realizar para construir la paz y qué papel cabe en esos movimientos a los mediadores? Hemos señalado dos, la cooperación y el cambio. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos para cooperar. Estoy convencida que quien está disponible al diálogo sabe protagonizar el abordaje de sus problemas y puede trabajar en conjunto desde la diversidad. Y entonces estará en óptimas condiciones para cooperar libremente en la transformación de la realidad y comprometerse a ello. El cambio, por su parte, implica que aquella disposición de ánimo al diálogo y la capacidad de asumir el compromiso y la capacidad de trabajar en conjunto desde las diferencias, se oriente a producir las modificaciones necesarias que transformen las relaciones de convivencia, a la par que reviertan las injusticias estructurales que generan la violencia e impiden la paz. El análisis crítico de la realidad mediante la reflexión libre y razonada permitirá identificar la situación negativa que debe ser revertida, es decir, permitirá definir en ese análisis crítico de la realidad qué es lo que anda mal en esta realidad. En un segundo momento o un segundo paso de este cambio, deberá individualizarse cuál es la causa de los males que hemos detectado en el primer paso. Y luego deberemos analizar cómo puede revertirse la causa de esos males. Entonces, para producir un cambio, nunca podemos trabajar sobre las consecuencias, sino que tenemos que trabajar sobre las causas. Muchas veces será necesario trabajar sobre las consecuencias. Por ejemplo, si nosotros vemos que determinadas comunidades están asoladas por la delincuencia, habrá que ocuparse de ver cómo se trata a esa consecuencia que es la delincuencia. Pero fundamentalmente, si nosotros queremos construir paz, tenemos que trabajar sobre cuáles son las causas que producen la delincuencia para revertir esas causas. Y entonces así podremos menguar o aminorar la situación de delincuencia
Bien, se hizo un pequeño corte. Vamos a ver si podemos continuar. Em, Estábamos entonces analizando cuáles son las posibilidades, perdón, aquí estábamos. Estábamos entonces analizando que tenemos que trabajar sobre las causas de los males y no solamente sobre las consecuencias. Habíamos puesto el ejemplo de la intervención respecto de la delincuencia que puede asolar, y de hecho existe esto en determinadas comunidades, que por supuesto tendremos que prestar atención a qué actitudes o qué medidas se toman respecto de los delincuentes actuales, pero al mismo tiempo es necesario que se trabaje, se reflexione y se busquen soluciones a cómo se pueden revertir las causas que originan esa delincuencia. ¿Mm? Entonces, esto es realmente la construcción de la paz, trabajar sobre las causas. Y por último, entonces, llegar al reconocimiento si las personas que estamos involucradas en este proceso que se ha ido dando de análisis crítico de la realidad, de identificación de las causas, de ver cuáles son los caminos que pueden revertirlo, si contamos con los elementos necesarios, con las capacidades idóneas para poder poner en práctica esas acciones que hemos detectado que son valiosas para revertir la situación. Los mediadores somos expertos en incentivar el análisis crítico. ¿Y cómo hacemos para incentivar el análisis crítico? Todos ustedes lo saben como yo. Lo escribo para que lo podamos compartir, pero no es necesario siquiera que se los diga. Es decir, a través de la interrogación, el parafraseo, hacer de abogado del diablo, agente de la realidad, muchas otras cuestiones más. Es decir, pensemos en todas estas herramientas que nosotros tenemos, que sabemos utilizar, que utilizamos con idoneidad, que son verdaderos instrumentos de construcción de paz. Sabemos también cómo estimular la búsqueda de alternativas posibles, cómo cooperar para analizar los recursos con los que se cuenta, para responder a cualquiera de esas alternativas y para analizar cuáles son las consecuencias de cada una de las acciones que se podrían realizar. Entonces, em, es tarea de nosotros, los operadores de abordaje de conflictos, proveer a los ciudadanos de determinadas actitudes que nosotros conocemos muy bien cómo se estimulan: la autoestima, el reconocimiento y el respeto del otro, una mentalidad abierta, vislumbrar que otro mundo u otra solución es posible, que no todo se cierra con una sola solución. Todo esto nosotros lo manejamos perfectamente. Y también tenemos la capacidad para ayudar a desarrollar destrezas. Estas destrezas pueden ser desde la reflexión crítica, el espíritu de cooperación, la capacidad de comprender al otro, estimular la creatividad para resolver problemas, desarrollar la capacidad de protagonizar. Ahora, yo estoy segura que ustedes están pensando que esta propuesta les genera mucha incertidumbre, porque se preguntarán: ¿dónde y cómo podemos realizar esta tarea? Nosotros mismos encontraremos los espacios posibles. ¿Saben dónde? En los respectivos lugares de inserción. Allí donde estamos trabajando, allí donde estamos viviendo, allí donde realizamos nuestra actividad cotidiana. Pensemos que el cambio que necesita nuestra sociedad consiste en pasar de la violencia, ya sea física, ya sea estructural, a la convivencia pacífica. Y miren cuántas herramientas que tenemos, las que hemos nombrado y las otras que ustedes conocen perfectamente, que pueden ayudar a, a, a desarrollar esa convivencia pacífica. Entonces, ¿qué haremos? La consigna es trasladar
a aquellas personas que se encuentren en nuestros entornos los instrumentos necesarios, es decir, los saberes, las actitudes, las destrezas que les permitan ejercer su ciudadanía responsablemente, participando en actividades transformadoras en colaboración con sus semejantes, para producir cambios positivos en las relaciones de convivencia, sobre todo aquellos cambios que prevengan los conflictos y permitan construir una convivencia pacífica. Entonces depende de nosotros convencer a toda persona que nos rodea que es de vital importancia insertar en la comunidad los instrumentos que permiten empoderar a sus miembros como constructores de paz. Sabemos que es difícil, sobre todo si imaginamos nuestra labor como una labor profesional que debe ser remunerada. Aquí puede venir el problema. Pero no, porque evidentemente no todos podemos darnos el lujo de ejercer esta actividad de manera militante. Sin embargo, con esa creatividad que no debe sernos ajena y que nos caracteriza en todo caso a los mediadores, yo los invito a que reflexionen y analicen cómo podrían entusiasmar con esta nueva realidad profesional, por ejemplo, al gerente de una empresa, al director de una escuela, a los párrocos o los directores de las distintas iglesias, al presidente de un club deportivo, de una asociación barrial, de una comisión de fomento, a los intendentes de los municipios. Bueno, y a todos los demás que se les ocurra a ustedes, obviamente. Es decir, que podremos desarrollar nuestra actividad profesional trasladando a los ciudadanos nuestros saberes, actitudes y destrezas allí donde hayamos logrado insertarnos, allí donde estemos desarrollando nuestra actividad cotidiana, en los lugares donde hayamos convencido a quienes tengan que abrirnos un espacio de que nuestra profesión es útil y necesaria. Muy bien, colegas mediadores, les dejo esta inquietud y les auguro el mayor de los éxitos para construir la paz. Muchísimas gracias.